¿De qué quiero hablar en esta noche? La importancia de entender la invitación de Dios. La importancia de entender la invitación que Cristo hace a todo hombre y a toda mujer para que puedan llegar a estar cerca de Él. Lucas capítulo 14, el versículo 14 en adelante dice así la palabra del Señor, leo la versión internacional de la Biblia. Entonces, dice Jesús, serás dichoso, pues aunque ellos no tienen con qué recompensarte, serás recompensado en la resurrección de los justos. Al oír esto, uno de los que estaban sentados a la mesa con Jesús le dijo, dichoso el que coma en el banquete del reino de los cielos. Jesús le contestó, cierto hombre preparó un gran banquete e invitó a muchas personas. A la hora del banquete mandó a su siervo a decirles a los invitados, vengan, porque ya todo está listo. Pero todos, sin excepción, comenzaron a disculparse. El primero le dijo, acabo de comprar un terreno y tengo que ir a verlo. Te ruego que me disculpes. Otro adujo, acabo de comprar 5 yuntas de bueyes y voy a probarlas. Te ruego que me disculpes. Otro alegó, acabo de casarme y por eso no puedo ir. El siervo regresó y le informó de esto a su señor. Entonces el dueño de la casa se enojó y le mandó a su siervo, sal deprisa por las plazas y los callejones del pueblo y trae a los pobres, a los inválidos, a los cojos y a los ciegos. Señor, le dijo el siervo, ya hice lo que usted me mandó, pero todavía hay lugar. Entonces el Señor le respondió, ven por los caminos y las veredas y oblígalos a entrar para que se llene mi casa. Les digo que ninguno de aquellos invitados disfrutará de mi banquete. Hay algo importante que pasa en esta historia que da Jesús. Él está comiendo el gran banquete juntamente con los fariseos, con algunos de ellos. Otros empezaban a querer siempre buscarle la vuelta a Jesús para meterlo en líos. Jesús ve que ellos están en la discusión de tomar los lugares importantes y empieza a dar lecciones como aquella en la cual dice, cuando seas invitado, no tomes el primer lugar. No sea que viniendo alguien más distinguido, aquel que te invitó, te diga, amigo, cédele el lugar a este y tú pases vergüenza. Por el contrario, dice, si vas a una gran cena, siéntate en el último lugar, para que si aquel que te invitó te quiere distinguir, te diga, amigo, ven aquí adelante a este lugar que es mejor. Entonces recibas reconocimiento de él y de la vista de los demás. Pero introduce también Jesús una palabra específica para este fariseo. Le dice, la próxima vez que des un banquete, no invites a quienes te puedan recompensar. Por el contrario, invita a los pobres, a quienes no tienen nada que darte. Porque entonces, si recuerdo esto haberlo citado, hablando de otro tema del que venimos tratando los días miércoles, entonces recibirás recompensa en el día del Señor. Esa recompensa prometida por el Señor cuando Él nos lleve para disfrutar lo que es el tribunal de Cristo, las bodas del Cordero, y poder recibir del Señor la recompensa que cada uno debe recibir para ser retribuidas al Señor en adoración. Es allí donde uno de estos hombres invitados dice, dichoso, qué felicidad va a tener aquel que pueda disfrutar del banquete del reino de Dios. Qué bendición estar allí, dice él. Y verdaderamente sí que lo era. Pero él lo dice como quien está afirmando, qué bueno, un día vamos a estar allí comiéndolo, voy a estar allí disfrutando del banquete en el reino de Dios. Jesús, que conoce el corazón, no le dice, tienes razón, allí estarás, pero tampoco le dice, estás equivocado, a ti no te toca, no vas a participar,
sino que introduce una historia que tiene varios principios que son importantes ser analizados por nosotros. Lo primero tiene que ver con la amplitud de la invitación y el magnífico banquete preparado. El versículo 16 dice, en esta historia que cuenta Jesús, que un hombre, y preste atención a las palabras de Jesús, un hombre, cierto hombre, preparó un gran banquete e invitó a muchas personas. A la hora del banquete mandó a su siervo a decirles a los invitados, vengan, porque ya todo está listo. Algunas cosas se desprenden. Lo primero es la palabra que utiliza para gran banquete. Sin duda, era un banquete enorme. Era un banquete amplio, con capacidad para muchos invitados a lo largo de la amplitud que tenía la casa del hombre que ofrecía el banquete. En la casa de mi Padre, dijo Jesús, hay mucho lugar, hay muchas moradas. Sin duda ninguno de nosotros podríamos decir que el Dios creador, que ha creado cosas impresionantes, hubiera creado solamente un pequeño lugar para los redimidos. El lugar debe ser enorme, con capacidad para cientos que a lo largo de la historia de la humanidad, en los años pasados, presentes, incluso por los porvenir, puedan llegar a tener un encuentro con Dios. Seremos miles y miles de millares allí en el cielo, disfrutando de la presencia de Dios junto con los ángeles. El banquete es enorme y la invitación es amplia. Muchas personas han sido las invitadas. Eso no es para unos pocos, como algunos quisieran. Esto es para muchos, es para todo aquel que quiera creer que Dios no es escaso en invitar. Dios no es escaso en decirle a la gente que Él quiere que ellos estén allí. Sin embargo, también es necesario entender el formato de la invitación. En el tiempo bíblico, parte de la costumbre era que la invitación se daba en dos tiempos. Una era la invitación cuando había un gran banquete, no un banquete pequeño, sino cuando había un gran banquete, un espléndido banquete, una gran fiesta. Se enviaba a una invitación con anticipación, en la cual se decía, tal día está usted invitado para venir al banquete. La hora no se decía, porque en ese día el dueño de casa invitaba a todos, recordándoles a través de su siervo, diciendo, ya todo está preparado, pueden venir de aquí en adelante, ya está todo listo. Porque los invitados no debían esperar, llegaban a disfrutar. Así que había una invitación el día de último momento diciendo, ya está todo listo, pueden empezar a venir, todo está preparado. Esto es lo que Jesús está mostrando, este uso cultural de la cena. Muchos invitados. A la hora del banquete, el siervo enviado por el Señor sale a los invitados y les dice, vengan, está todo listo. Amplitud en el banquete, amplitud en la invitación. Pero también pareciera haber en esta historia una gran amplitud de excusas. Ha sido amplia la invitación, pero son amplias las excusas de los invitados. Permítame presentar estas tres excusas que aparecen aquí y usted medite cuán originales pueden llegar a ser. Versículo 18, dice la palabra del Señor, pero todos de los muchos invitados, no dice y algunos de los invitados, todos, a una, empezaron a excusarse, sin excepción, empezaron a disculparse. Todos, el siervo iba casa por casa. Buenas tardes,
Vengo a recordarle la invitación que le hizo mi amo hace mucho tiempo atrás. Ha llegado el día del gran banquete y vengo a anunciar que ya todo está preparado. Pueden pasar cuando quieran. Y allí las excusas de todos salieron en evidencia y Lucas nos muestra de todas 3, pero que creo llegan a acaparar muchas otras excusas. La primera aparece allí en el versículo 18. El primero le dijo: acabo de comprar un terreno y tengo que ir a verlo. Te ruego que me disculpes. Ve y dile a tu señor que acabo de comprar un campo, un agro, la palabra griega, un campo para sembrar. Y tengo la necesidad, porque eso es lo que dice, tengo la necesidad de ir a verlo. Te ruego que me disculpes. Esta primer necesidad que él plantea, la palabra anaké, necesidad, obligación o apremio, tengo esto. Sin embargo, cuando usted escucha hoy, ante la invitación de seguir a Cristo, de hacer la voluntad de Dios, incluso de aquellos que ya hemos conocido al Señor, la importancia de decir: hermano, sea fiel al Señor, siga al Señor, no se enfríe, congréguese, sírvale, entréguele su ser. Dicen: pastor, tengo necesidades importantes, obligaciones pendientes y cosas que me apremian. Discúlpeme, por favor. La amplitud de la invitación debería derretir el corazón de los invitados. Ha tenido a bien invitarme a mí, no habiendo invitado a otros. Sin embargo, mis necesidades, obligaciones o cosas apremiantes me hacen decir: discúlpame, no estaré contigo en esta ocasión. Un primer grupo de hombres, sin duda, y mujeres serían excusados de esta manera. Es interesante que a veces la necesidad nos acerca a Dios, pero estando cerca de Dios, nuestras necesidades nos alejan de Él. Es interesante pensar que para otras cosas asumimos obligación, pero no asumimos la obligación de entender que somos siervos, y si siervos Él es Señor, y si Él es Señor, nosotros debemos hacer todo lo que Él dice. Tenemos cosas que apremian, y sin duda todos la tenemos, pero lo apremia también entender que nuestra vida está escondida en Dios y debemos vivir para Él. Así que no hay necesidad, obligación o situación apremiante que deba apartarnos de la voluntad del Señor. El segundo caso tal vez se manifiesta de una manera más secundaria, menos por allí digna de ser expresada como excusa. En el versículo 19, otro dice: acabo de comprar 5 yuntas de bueyes y voy a probarlas. Te ruego que me disculpes. Utiliza la palabra doquimazo. Ya estoy yendo a probarlas. Ya las compré. Y ahora no es momento de que me interrumpas, porque ya estoy de camino a probar estas 5 yuntas de bueyes que he comprado. Él ni siquiera dice: bueno, en realidad tienes razón, hoy es el día, lo reservé, voy a ir un poquito luego, que me espere. Dice: no, ahora ya me estoy yendo a hacer otra cosa, dile que me disculpe. ¿Y cuántas veces he pensado, cuando tenemos otras cosas y ya estamos de camino
cuando deberíamos estar de camino a otro lugar? ¿Y por qué no está? Y porque estoy de camino a otra cosa. Y no creo que haya nada, se lo digo sinceramente, no creo que haya nada que deba atravesarse en su encuentro diario con Jesús. No hay nada que deba atravesarse en el aceptar la invitación diaria que Jesús le hace, porque vuelvo a decir lo que he dicho muchas veces. A diario el Señor nos invita, a diario nos quiere hablar, a diario quiere tener un encuentro con nosotros. Y Él nos está esperando, a diario. Y cuando Él está esperándole ahí en la intimidad, usted dice, oh, tengo que ir, ya estoy yendo de camino al trabajo. Estoy yendo de camino a la escuela, ya no es momento para orar, estoy yendo de camino a tantas cosas. Me cierra el negocio, pastor, son las 12, me cierra la verdulería y si no tengo ensalada en la comida, no la puedo digerir. Tiene apuro para ir a la verdulería, a la carnicería o al supermercado, pero no ha tenido a lo largo del día y tal vez a lo que resta del día apuro por tener un encuentro con Jesús. Lo primero al despertar, en medio de nuestros apuros, debería ser tener un encuentro con el Señor, aunque breve, si es que no está acostumbrado a tenerlo, pero empiece a acostumbrarse. No diga, ya estoy yendo de camino para hacer otra cosa y por eso no puedo. Deténgase. Hay prioridades. En este sentido, tal vez el Señor tendría que ponerle a usted la excusa del primero. Piensa en tu necesidad. Tu necesidad primaria es venir a mí. Tu obligación primaria es venir a mí. Y si algo apremia en el día, no es ir a conseguir los panes que vas a comer, porque soy yo el que te da el pan de cada día. Soy yo el que no ha dejado de sustentarte. Tal vez la prioridad usted diga, bueno, pero tengo que ir a ganarlos. Puede usted ir a intentar ganarlos, y si el Señor no quisiera dárselos, no los tendría. Así que, ¿cuál es lo correcto? ¿Ir a intentar conseguirlos? ¿O ir con la certeza de que estando en comunión con el Padre, los conseguirá? Es necesario entender que hay cosas que son prioritarias. La tercera excusa, sin duda, es la que más me llama la atención. No sé si yo podría excusar a alguien que me dice, tengo necesidad de revisar el terreno que me compré. Y yo pienso, y si la fiesta era de noche, como probablemente sería el banquete de noche, y este hombre habría comprado un terreno grande, en aquellos días no había luz eléctrica. Lo más probable es que con una pequeña lamparita él diría, voy a ver el terreno, y decir nosotros, con esa lamparita no puedes ver nada, así que lo que estás diciendo es una excusa. O a otro decir, ahora a la noche, ¿quieres ir a probar los bueyes? Déjalos dormir. Y mañana temprano, como corresponde, probalos. Si no los vas a poner a trabajar ahora, probalos mañana, vení al banquete. No sé si yo los hubiera excusado, pero a sin duda, una mención aparte. Paso al versículo 20. Otro alegó, acabo de casarme y por eso no puedo ir. No dijo, tengo que hacer otra cosa, no dijo, estoy yendo, sino que en su presente dice, bueno, acabo de casarme y por eso no puedo. Me llama la atención cómo este tipo que había ya salido de la etapa de boda y del disfrute, no querría ir a una boda o a alguna otra celebración acompañado de su esposa, mostrarla, seguir el tiempo de fiesta y de alegría, siendo que este señor invitaba al banquete. Me casé, por eso no puedo. Hay tres áreas que se desprenden de todas estas excusas. Lo primero, y pregúntese usted y anótelo,
cuando le presente el Evangelio a alguien, si es que no es una de estas áreas las que hace que la gente se excuse delante del Señor. La primera es la propiedad. Tengo un terreno, tengo que ir a verlo. La propiedad no, porque ¿y quién va a cuidar mi casa, pastor? ¿O no tengo casa? ¿Quién va a cuidar? Por favor, ¿sí? Es importante. ¿Quién va a cuidar mi casa? La propiedad. No tengo que verdaderamente, arduamente trabajar para tener mi casita, pastor. Y eso sin duda es cierto. Pero si por su casa, por la propiedad que el Señor le ha dado, usted se aparta del Señor, no ha entendido el propósito de Dios. Porque le puedo asegurar que no hay remolque que usted pueda conseguir que traslade su casa al cielo, la casa que tiene aquí. Pero sí le puedo asegurar que usted puede hacer que esta propiedad se transfiera a la patria celestial. Porque nosotros no hacemos tesoros aquí en la tierra, estamos llamados a hacer tesoros allá en el cielo. Pero muchas veces nos importan más los tesoros terrenales. Y cada vez mayores rejas y mayores medidas de seguridad no son suficientes. Sin embargo, allá arriba, donde todo está totalmente seguro, a veces no tenemos ni un solo depósito. La propiedad me aparta. Lo otro son las ocupaciones. Tengo que probar la yunta de buey, pastor. Yo necesito trabajar. No le estoy invitando a ser un vago, porque el que no trabaja, que no coma. Y ya nos ha dicho la Escritura que nos apartemos de aquellos que llamándose hermanos son ociosos. Usted tiene que trabajar, pero aprenda a trabajar con límites. Mi Dios lo puede bendecir en una jornada laboral simple. Mi Dios lo puede bendecir si usted trabaja de lunes a viernes o a sábado o a domingo, no sé cómo quiera hacerlo, pero en una jornada que le permita servir. Da la casualidad que algunos quieren trabajar justamente los días miércoles y domingos, el doble horario. Consigan una congregación para congregarse los días lunes. Hay congregaciones que funcionan todos los días. Pero si aún así fuera, tienen otras ocupaciones. Y siempre hay una ocupación. Oh, pastor, hoy no puedo ir porque hoy juega mi equipo. El mío también juega a veces. Pero le puedo asegurar que una de las preguntas en el cielo no va a ser, che, ¿te acordás en el 68 los 6 goles que hizo tu equipo? Eso no será una pregunta de análisis en el tribunal de Cristo. ¿Y cuántas copas viste ganar a tu equipo? No será una pregunta, hay prioridades. Las ocupaciones. El tercero, la familia, en este caso la esposa, ¿no? Porque él dice, acabo de casarme, es la familia. No menciona hijos ni nada. Pero ¿cuántas veces la familia es puesta como una excusa para no proseguir con la voluntad de Dios? Oramos, rogamos porque nuestra familia conozca a Cristo. Pero a veces no damos los pasos de fe suficientes para que ellos vean la fe en nosotros. No con esto le estoy diciendo que su familia no es importante, que sus ocupaciones no son importantes, que su prioridad no es importante. Todas estas cosas son verdaderamente importantes, pero todo en su justa medida. Si usted por un motivo de enfermedad debe quedarse con su familia, hágalo. No venga y me diga, pastor, vine a alabar al Señor, dejé a mi esposa y a mis hijos con 50 grados de fiebre, pero gloria a Dios, mientras yo alabo, se van a sanar. Yo le voy a dar una patada y lo voy a mandar a su casa, porque allí es prioritario que usted esté con su familia. Ahora si usted me dice, pastor, mi esposa tenía ganas de que hagamos cucharita, dormimos todo el día, y yo le voy a decir,
cucharón por la cabeza le daría. Por no venir. Hermano, hermana, quiero ganar a mi familia para Cristo, pero cada vez que mi familia se quiera enrumbar, soy el que no se pierde la rumba. Me pierdo la fiesta de la iglesia, pero me voy y me enrumbo con ellos. Y luego quiero que vengan a Cristo. Venga a Cristo. Oh, casualidad, su familia siempre lo va a visitar a las 6:45 de la tarde. Empiece a decirle a su familia que tiene que ir más temprano, o más tarde, u otro día, o tráigaselos a la iglesia. Jamás puedo dejar de mencionar la vez que cumplía 15 años. Vino familia a casa. Empezaron a llegar tarde. 6:30 teníamos que salir para la iglesia. Le dije, los amo mucho, gracias por venir a verme, pero tenemos que ir a la iglesia. ¿Pero que no te puedes quedar? No, tenemos que ir a la iglesia. Gracias a Dios que mis padres entendían que teníamos que ir a la iglesia. Y los que quisieron acompañarnos, porque nos amaban tanto, nos acompañaron a la iglesia. Y en esta ocasión, en esa predicación, un familiar mío conoció a Cristo y hoy es un pastor que le sirve al Señor de manera poderosa. Gloria a Dios por eso. Podríamos habernos quedado celebrando la rumba más linda, pero verdaderamente ese día preferimos que hubiera fiesta en los cielos. Tenemos ocupaciones, siempre las tendremos, pero cuidemos de que no se transformen en excusas para no servir al Señor. Yo estoy seguro que el Señor jamás nos pedirá más de lo que podemos dar, pero también le puedo asegurar que el Señor no nos va a dejar pasar por alto aquello que pudiendo hacer no hicimos, excusándonos de alguna manera. Yo sé que si un día no le da la garganta, tal vez lo mejor sea no cantar. Sé que si un día está verdaderamente enfermo, fatigado, no fue una semana buena, o recibió una noticia totalmente que lo apabulló, usted diga, pastor, ¿será que hoy me quedo? Yo le diré, hermano, hermana, entendemos, lo acompañamos en oración, vamos a estar orando por usted. Pero cuidado con que esto lo lleve a enfriarse, cuidado con que esto lo lleve a apartarse, cuidado con que esto lo lleve a usted a ser un preparador profesional de excusas para no seguir la voluntad de Dios. Porque tal vez empiece a elaborar cada vez mayores y mejores y al final se quede usted sin el beneficio ofrecido por Cristo. ¿Cómo finaliza la historia? Rápidamente, leo lo que dice el texto. Versículo 21, el siervo regresó y le informó de esto a su señor. Entonces el dueño de la casa se enojó y le mandó a su siervo, sal deprisa por las plazas y los callejones del pueblo y trae acá a los pobres, a los inválidos, a los cojos y a los ciegos. Señor, le dijo el siervo, ya hice lo que usted me mandó, pero todavía hay lugar. Entonces el Señor respondió, ve por los caminos y las veredas y oblígalos a entrar para que se llene mi casa. Sin duda ha sido la desobediencia de unos lo que ha traído la bendición para otros. Ha sido la desobediencia de Israel la que trajo la bendición para que nosotros, que no teníamos la promesa, que estábamos sin esperanza y sin Dios, los gentiles, pudiéramos llegar a conocer a Cristo. Los primeros invitados, el pueblo de Israel, rechazó la invitación de su Señor. Y por ese rechazo, sin razón, el Señor de la gracia amplió esta invitación para nosotros. Y hemos sido invitados, nosotros que en otro tiempo, como dice el pasaje, éramos pobres, inválidos, cojos, ciegos. Y éramos los que andábamos por los caminos y las veredas sin tener un lugar donde estar. Y el Señor nos extendió la invitación. E hicimos bien en recibirla. Y a algunos
que no le creíamos, Él tuvo que mostrar tanto amor, que como dice el texto, usando de fuerza, nos hizo entrar. Usando de fuerza nos hizo entrar, nos hizo entender que verdaderamente nos estaba llamando porque algo aquí pasaba. No era común invitarte a un gran banquete el mismo día y decirte ven, menos si tú sabías que eras un pobre, un ciego, un cojo. Ninguna de estas menciones tenían lugar en los grandes banquetes. Por eso les costaba querer ir y decir, ¿en serio me estás diciendo que yo voy a participar del banquete? Sí, vos vas a participar del banquete. Que no lo puedo creer. ¿Cuándo en la historia se ha sabido que un ciego, un cojo, un sordo vaya a un gran banquete invitado por el Señor? Pues no es común, pero está sucediendo. Y de la misma manera, la gracia de Dios no es común, pero está sucediendo, invitándonos e invitando a cientos más a entrar, porque aún hay lugar para que alguien más disfrute de la cena. Con lo cual, hermano, usted y yo somos instrumentos como este siervo para ir y atraer a otros a Jesucristo, porque aún hay lugar. Porque mientras que algunos que habiendo conocido a Cristo le rechazan y viven dándole la espalda, sin temor a Dios, habiéndole conocido y sabiendo quién es Él, la gracia de Dios se sigue extendiendo para que otros puedan llegar a conocerse, a conocerle, hermanos. El Señor nos guarde de que estando hoy firmes en la gracia de Dios, no querramos aceptar sus invitaciones diarias para conocerle y recibir su poder y su presencia. Al final de la historia Jesús dice, les digo que ninguno de aquellos invitados disfrutará de mi banquete. Es interesante cómo inicia y termina la historia. Jesús inicia la historia diciendo que hubo cierto hombre que preparó un gran banquete. A mitad de la historia, este hombre es reflejado por el siervo como el amo, el dueño de casa. Posteriormente se le llama y el Señor. Y por último Jesús dice, les digo que ninguno de aquellos invitados disfrutará mi banquete. Diciendo, ese Señor de la historia soy yo. Soy yo el que hace la invitación. Y he sido amplio en invitar a muchos, pero les puedo asegurar que si ponen excusas, pero les puedo asegurar que si no atienden a la invitación, al llamado, no van a disfrutar de mi cena. Que la gracia de Dios nos ayude, hermanos y hermanas, a prestar atención y a vivir la vida como corresponde. Si usted quiere aferrarse de la idea de que la salvación no se pierde, aférrese. Si usted quiere aferrarse a la idea de que la salvación se pierde, aférrese. Yo lo que le digo, sea que haga una o sea que haga otra, viva una vida temerosa delante de Dios. Porque si se pierde, usted debe cuidarse. Y si no se pierde, viva como si la debiera o pudiera perder. Viva con temor y temblor. Vivamos cada día escuchando el llamado y la invitación de Dios. Cierro con una pregunta. ¿Cuál será tu excusa para no hacer la voluntad de Dios? ¿Hay alguna que valga la pena? Yo creo que no. Entonces, dejando de lado las excusas, vivamos una vida conforme al propósito de aquel que generosamente nos ha llamado y nos ha invitado a disfrutar de su plenitud. Oramos. Señor, te damos gracias por el privilegio de haber sido invitados por ti. Y te agradecemos por la bendición de poder servirte sin excusas. Permítenos, Señor, mantenernos firmes y no excusarnos jamás delante de ti. Y oramos para que cada hombre y mujer pueda aceptar tu llamado, Señor. Derriba toda excusa.
derriba todo aquello que los aparta de ti. Que tu bendición, Señor, nos acompañe siempre. Te lo pedimos en el nombre de Jesús, nuestro Señor y Salvador personal. Amén y amén.